Buenos días. Continuando con el ciclo de Ateneos de la Clínica Oftalmobat, hoy corresponde el tema de fisiología ocular. Hoy nos atañe tomar en cuenta un tema muy importante como es la fisiología ocular, porque partiendo del conocimiento de la fisiología podremos entender más adelante en los próximos Ateneos todas las patologías que podemos encontrar a nivel del sistema ocular. Para comenzar, y tomando en cuenta el Ateneo anterior donde vimos la anatomía del globo ocular, vamos a hacer un breve recuento para luego entrar en las estructuras más importantes de las cuales vamos a tomar la fisiología. Conocemos la estructura del globo ocular, donde están las estructuras anteriores, como es los párpados, que son las primeras estructuras que vamos a estudiar. En segundo lugar tenemos la córnea, el segmento de la cámara anterior y la cámara posterior, donde vamos a tener el humor acuoso, que es una de las estructuras más importantes para muchas patologías que se nos presentan por estas alteraciones a nivel del humor acuoso. Luego tenemos la estructura del cristalino, importante en la acomodación y para el sistema visual. Recordemos, tenemos una cavidad posterior donde vamos a encontrar el humor vítreo y la retina. Encontramos un nervio óptico que viene en continuidad con las células que se comienzan a formar de las capas en la retina. El globo ocular va a tener su movilidad a través de la musculatura extraocular, que va a permitir las posiciones de la mirada y las diferentes direcciones. Es importante conocerlas para luego en la patología que veremos en otro Ateneo, como son los estrabismos. En primer lugar, bueno, comenzamos hablando de los párpados. Ellos tienen una importancia básica porque vienen a representar la primera protección que tiene el globo ocular para el medio exterior. Recordemos que está formado por piel, tejido graso, la estructura del septum, tenemos la grasa periorbitaria y acá encontramos una musculatura muy importante para ellos intervienen tanto en la protección del nervio, del globo ocular, como en la producción y el drenaje de la lágrima. Vemos la estructura del músculo del elevador del párpado superior, el músculo de Müller. En las porciones, en la parte anterior, vamos a observar que el párpado lo podemos dividir anatómicamente en una lámina anterior y en una lámina posterior. En la lámina anterior vamos a encontrar las células que tienen su importancia para la formación y para las patologías que tienen que ver con la película lagrimal. En la lámina posterior vamos a encontrar las láminas tarsales y también vamos a encontrar las glándulas de meibomio. Dentro de las funciones principales de los párpados tenemos la protección, como lo dije anteriormente, de todo lo que es el medio ambiente, agentes externos que nos produzcan alguna agresión sobre el globo ocular. La lubricación, muy importante, porque de esta lubricación nos permiten los párpados con la motilidad, una buena dispersión de la película lagrimal, lo que influye en la función de la visual para ver una mejor imagen. En los párpados tiene una función muy importante como es los movimientos. Los podemos clasificar en movimientos de cierre y movimientos de apertura. En este esquema podemos observar la musculatura del orbicular del párpado superior, que tiene una importancia anatómica y funcional. Los movimientos palpebrales los podemos dividir en la apertura, que va a estar representada o va a estar dada por el músculo elevador del párpado superior, que tiene su inervación por el nervio motor ocular común o tercer nervio. En los músculos retractores del párpado inferior y el músculo de Müller, que tiene una inervación simpática
El cierre va a estar principalmente dado por el músculo orbicular, que tiene una inervación del nervio del séptimo par. En cuanto al parpadeo, lo podemos clasificar en espontáneo, reflejo y en voluntario o guiño. El espontáneo lo vamos a observar, se produce por la constricción del músculo orbicular y la relajación del elevador del párpado superior. El reflejo, el parpadeo reflejo va a estar representado por todo aquello que nos produce los estímulos, tanto visuales, sensoriales, lumínicos, térmicos, que podamos en un momento determinado llegar hasta el globo ocular o hacia alguna de nuestras estructuras y producir estos reflejos. El guiño o el voluntario, que ya es un movimiento que lo podemos hacer, como su nombre lo dice, voluntario, es el cierre voluntario de uno de los ojos y está dado por la porción, el músculo orbicular. En cuanto al sistema lagrimal, que es otra de las estructuras importantes en la fisiología ocular, porque acá vamos a observar la película lagrimal, que tiene una gran importancia a todas las patologías que podamos observar y que por lo general son causas frecuentes de consulta. Lo podemos dividir en un sistema secretor y un sistema excretor. El sistema secretor va a estar representado por la glándula lagrimal, que va a estar ubicada en su fosita lagrimal, y por el sistema excretor, que está representado por todos los conductos de los puntos lagrimales, vienen con su porción vertical y horizontal a desembocar en un conducto común, o también podemos encontrar que pueden desembocar de una manera independiente. Acá podemos encontrar la primera válvula, que tiene una gran importancia porque esta válvula es la que nos va a permitir, si hay alguna alteración, que si está dentro de lo normal, va a permitir el paso directo de la lágrima. Se va a producir en esta zona y se va a dirigir con este movimiento, se va a acumular a nivel del fondo de saco y del saco lagrimal, y por la motilidad del músculo orbicular, él va a producir al contraerse que este saco se llene y luego haga su descendencia por los canalículos. En la porción inferior o más distal del conducto nasolagrimal vamos a encontrar una válvula. También tiene su importancia porque acá, ya sea en esta glándula o a nivel de todas estas estructuras, podemos ver las patologías frecuentes de las obstrucciones y de las vías lagrimales, que también es una causa muy frecuente junto con el ojo seco en las consultas. La glándula lagrimal, bueno, como lo vimos en la clase anterior, está con sus dos porciones, palpebral y orbitaria, tiene una inervación sensitiva, está dada por el nervio lagrimal, rama oftálmica del trigémino, y también tiene sus fibras parasimpáticas. Las lágrimas tienen una función muy importante. Tienen que hacer una película que va a ser la primera refracción, la primera superficie refractante que nos va a permitir el paso de todos los estímulos visuales que van a llegar a nuestro globo ocular. Una función óptica que va a estar dado porque esta película lagrimal nos va a dar una superficie lisa, digámoslo de esa manera, que permita el paso de la luz, de la protección de nuestras glándulas, porque ella tiene una gran cantidad de enzimas y de sustancias, vitaminas, que nos ayudan a todas las estructuras que son avasculares a nutrirse, igual que tienen un efecto de fotoabsorción, nos brindan una protección de las radiaciones ultravioletas. Las lágrimas se secretan en un volumen de entre 5 a 15 microlitros, con una tasa de recambio de 1 mililitro por minuto. Su producción va a estar por una secreción basal, que es la que vemos, o sea, es la que tenemos normalmente durante las 24 horas,
que es una secreción que no necesita ningún estímulo. La secreción refleja va a estar, esta secreción va a ser lo que sí está aumentada cuando encontramos algunos agentes externos agresivos. La secreción refleja viene también representada por estímulos externos, tanto sensoriales como agentes agresivos. En cuanto a los componentes de la lágrima, es muy importante saber y la distribución y la formación de esta estructura, porque dependiendo de las alteraciones que podamos encontrar en cualquiera de estas tres capas, va a ser la patología que va a presentar el paciente y eso nos va a servir para luego el manejo terapéutico que le podamos brindar al paciente. Tenemos la primera capa, que es la capa lipídica, con sus lípidos no polares. Esta capa tiene una función importante porque ella nos va a permitir que esta lágrima no se evapore. Tiene una capa de lípidos polares, que es lo que nos va a permitir la estabilización de esta lágrima y nos va a ayudar a que esta lágrima no se derrame cuando hay el movimiento de parpadeo y no se derrame. La capa acuosa es la capa más, tiene un mayor grosor y tiene su importancia en la parte nutricional, porque nos aporta el oxígeno, la mayor cantidad de oxígeno. Y la capa que está más adherida es la capa mucinosa, muy importante porque ella produce unas alteraciones que nos van a afectar con más frecuencia y sobre todo acá en esta zona lo vemos con los pacientes acuden porque hay muchas alteraciones a nivel de la capa mucinosa, altera la película lagrimal y les genera todas esas molestias que presentan los pacientes. Acá vemos otro esquema donde observamos las células caliciformes y vemos las capas, la de mucina, la acuosa y la lipídica. En cuanto a los componentes de la película lagrimal, bueno, vamos a encontrar que los componentes lipídicos representan un 0,02%. Se producen a nivel de las glándulas de meibomio 6 y de Moll. Tienen un grosor de 0,1 micrómetro y está formado por agua, ésteres de colesterol, lípidos polares, que son los que van a evitar la evaporación. El componente acuoso, que es el de mayor cantidad o representación a nivel de la película lagrimal, aporta el 99% de líquidos, está producido por la glándula principal y las glándulas accesorias. Y la mayor importancia de este sector de la película lagrimal es la nutrición. El componente mucinoso representa un 0,2% y está formado por las células caliciformes y las células de Henle. Y nos da la estabilidad de la película lagrimal. En cuanto a la química de las lágrimas, tiene un aporte importante de glucosa, proteínas, lactoferrinas, albúminas, las inmunoglobulinas, vitaminas A y C, electrolitos, hormonas y factores de crecimiento. El aporte de las hormonas es muy importante porque tiene alteraciones a nivel de varias patologías que nos alteran estas hormonas, entonces vamos a tener una alteración a nivel de la calidad de la lágrima. Tiene un pH de 7, la viscosidad de 3.5, una osmolaridad de 300 miliosmoles por mililitro y nos genera una tensión superficial entre 30 y 40. La otra estructura importante lo representa la córnea, que viene a ser el primer área refractiva de gran importancia porque dependiendo de su estabilidad, de su funcionamiento, vamos a tener una mejor calidad visual. Ya sabemos va a tener un grosor en la periferia de 700 a 800 micras. Su porción axial está representada entre 700 a 650 micras y está formada por 5 a 6 capas porque hace pocos años se describió en la sexta capa, que es la capa DUA.
En cuanto al poder dióptrico, la córnea tiene un poder dióptrico de 42 dioptrías. ¿Dónde obtenemos estas 42 dioptrías? Porque la córnea tiene una superficie anterior que tiene un poder de 48.2 y su cara posterior tiene un poder dióptrico de -6, lo que nos constituye un poder dióptrico de 42. Tiene una inervación sensitiva, polinodal, nocioceptiva y térmica. Nos aporta la nutrición, interviene en la refracción, muy importante, y la refracción va a tener una gran importancia, la transparencia que tenga la córnea. A nivel del epitelio corneal, ya sabemos, es un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Es importante intercambio celular que nos va a permitir que en ciertas patologías podemos ver dónde está la falla a nivel de la córnea del paciente y ver si es alguna alteración a nivel del epitelio o ciertas patologías que veremos posteriormente, las alteraciones que se pueden presentar. Vemos que la célula, el recambio de la celularidad ocurre aproximadamente a los 7 días y ocurre desde las células basales, hacen mitosis, las células aladas y finalmente las células que están en las células del epitelio escamoso son las que se van a desprender con mayor facilidad. La membrana de Bowman está formada por un colágeno tipo 1 y nos permite dar una gran estabilidad y anclaje a la capa anterior, que es el epitelio. El estroma corneal representa un 90% del grosor de la córnea. Está formado por colágeno y la mayor importancia acá la tiene la presencia de los proteoglicanos, porque ellos tienen una importancia en la transparencia corneal. Nos aportan estos proteoglucanos, nos aportan el carácter hidrofílico y que nos ayuda, como lo dije anteriormente, la transparencia corneal. Y esta transparencia corneal va a depender de la avascularidad de la córnea, no tenemos vasos ni tenemos linfáticos, la presencia de los proteoglucanos, y de esto nos va a dar una hidratación o un estado de deshidratación a nivel de nuestra córnea, que va a depender de las bombas que vamos a encontrar a nivel del endotelio, como es la bomba de bicarbonato, dependiente de la anhidrasa carbónica, y nos va a dar un potencial endotelial de menos 500 ultravoltios. Tenemos la bomba sodio-potasio dependiente de ATP, que está a nivel de las membranas vasolaterales, también intervienen en esta deshidratación corneal y nos va a dar una función de barrera entre el epitelio y el endotelio. Pero acá el ATP es generado por la degradación de la glucosa y el ácido láctico, que se obtiene principalmente por por la glicólisis anaeróbica, donde vamos a obtener el transporte, la degradación de la glucosa en piruvato y ácido láctico es el mayor porcentaje, en un 85%. Y el 15% se va por el ciclo de Krebs y esto se presenta a nivel del endotelio, y un menor porcentaje por el shun de la hexosa monofosfato. En la siguiente estructura importante en la fisiología ocular corresponde al iris. Como todos sabemos, es una membrana que se encuentra ubicada y nos va a dividir la cámara anterior, nos permite, es un diafragma, va a estar regulándonos toda la luz que llega hasta la retina. En el centro tenemos la pupila, que va a estar allí, vamos a ver los reflejos más importantes que tenemos que evaluar en todas las patologías, como es el reflejo fotomotor, el directo y el consensual. Acá vemos una anatomía del iris, donde vemos el estroma, las características de un estroma anterior, un estroma posterior, el epitelio pigmentado anterior y el posterior.
En cuanto a el músculo, vemos que tiene unas fibras circulares, unas fibras radiales periféricas. Las fibras circulares son las fibras que cuando hacemos la iluminación, ellas hacen una miosis. Por el contrario, cuando estamos con una luz tenue o hay mayor cantidad, hay una dilatación y esto viene dado por las fibras periféricas y esto está comandado por el sistema simpático. Con estos reflejos podemos evaluar las pupilas que vamos a encontrar en los pacientes. En las pupilas isocóricas vemos que la morfología son iguales. Las anisocórias podemos encontrar una pupila dilatada y una pupila con miosis y una pupila con midriasis. La miosis, ambas pupilas van a estar de manera regular, pero de menor tamaño. Y la midriasis van a tener el mismo tamaño, pero van a ser de mayor. Tenemos los reflejos pupilares, que son los reflejos que vamos a evaluar. El reflejo pupilar directo lo realizamos al evaluar con una luz directa sobre el ojo. Y el consensual, que se va a producir en el ojo contrario, vamos a ver el efecto sin necesidad de que hagamos la iluminación de ese ojo. Acá vemos cómo podemos evaluar el reflejo fotomotor. Al colocar la luz directa sobre este ojo, se produce la miosis. Acá tenemos el indirecto, que al colocar la luz directa sobre un ojo, vamos a ver que se produce el mismo efecto en el ojo contrario. Y el otro reflejo que tenemos que explorar es el reflejo de acomodación. Acá actúa tanto los músculos rectos internos, que nos producen una convergencia al hacer que el paciente mire desde un objeto, o sea, desde la distancia a la proximidad. Vemos cómo los ojos hacen un movimiento interno y el músculo ciliar que interviene en la acomodación nos va a producir una miosis. O sea, acá hay una sincinesia de la musculatura extrínseca con el músculo ciliar. Bueno, acá es la vía simpática, que es la vía para la dilatación pupilar. Va a comenzar a nivel del hipotálamo, va a descender hasta el centro cilioespinal de Budd, que está a nivel de C8, D3, asciende, va por el ganglio cervical superior junto con la carótida interna y asciende hasta el cerebro para llegar a las fibras dilatadoras y producir el efecto dilatador que vemos en este reflejo. La vía de inervación parasimpática es para producir la miosis y comienza a nivel de los fotorreceptores, vienen por el cuerpo geniculado lateral, hacen su primera sinapsis a nivel del quiasma óptico, llegan al núcleo protectal, de acá ya salen como unas fibras eferentes, llegan al ganglio ciliar y del ganglio ciliar salen fibras que van a el constrictor a nivel de la musculatura y se produce una miosis. La estructura importante a continuación es el cuerpo ciliar, que va a estar formado por sus fibras radiales, circulares y oblicuas, en la zónula, que es de donde va a estar sujetado el cristalino, tiene una aplicata, que es su parte anterior, donde están los procesos ciliares. Las principales funciones del cuerpo ciliar están en la función de la acomodación. Y a nivel de los procesos ciliares es la gran importancia en la formación del humor acuoso. Tiene sus límites anteriores en la raíz del iris y la posterior en la ora serrata. Las funciones es producir el humor acuoso y intervenir en la acomodación del cristalino. Bueno, acá vemos otra imagen donde vemos la parte plicata. En esta imagen podemos observar
donde vemos los procesos ciliares, las células de zinc que van a suspender el cristalino. Y en este es un corte donde podemos observar las capas del epitelio del cuerpo ciliar, que son los que intervienen en la formación directa del humor acuoso. El humor acuoso representa un 5% del total del agua del globo ocular, tiene un 99% de agua, proteínas, inmunoglobulinas y enzimas. Nos permite la función de estructura porque manteniendo una presión intraocular adecuada, esto nos mantiene un globo ocular con un tono adecuado. La función de nutrición, de limpieza y interviene también en la refracción. Se forma por un proceso de difusión pasiva que no se da en contra de gradientes de concentración, por una ultrafiltración por las células a nivel del endotelio, y esta secreción activa que acá sí va en contra de un gradiente de concentración. Se forma aproximadamente entre 1 a 1,5% del volumen. Observamos que intervienen terminales nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Hay un mecanismo colinérgico que interviene en la vasodilatación. Esto es importante, el mecanismo colinérgico y adrenérgico al momento de indicar un tratamiento al paciente cuando presenta patologías de glaucoma. En cuanto al drenaje, bueno, tiene dos vías, la vía uveal y la vía trabecular. La vía trabecular es la vía donde hay el mayor drenaje del humor acuoso. El humor acuoso lo vemos que se produce acá a nivel del cuerpo ciliar, pasa en esta dirección a través de la pupila, entre la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino, viene al ángulo menular y de estas estructuras va a pasar la malla trabecular, al canal de Sleng, y luego se van a ir por la vía de las venas epiesclerales. Acá es importante conocer las estructuras del ángulo iridocorneal porque acá es la importancia en el glaucoma, en el aumento de la presión, porque la presión la tenemos que mantener en un equilibrio entre la producción y un buen drenaje. Acá vemos en un resumen donde vemos que se produce a nivel del cuerpo ciliar, se dirige a la cámara posterior, la pupila, de allí pasa a la cámara anterior, malla trabecular, conducto de Sleng, y de allí va por las venas epiesclerales hasta el sistema venoso. El mecanismo, bueno, como lo dije anteriormente, hay una producción, la secreción activa se presenta en contra de un gradiente de concentración, porque tenemos que tener un equilibrio osmótico que nos permita la compensación del agua. La ultrafiltración que se produce desde los vasos pasan a nivel de un ultrafiltrado del plasma, y esto se produce a nivel de las arteriolas capilares. Y el tercer mecanismo es un mecanismo que se altera a nivel de algunas patologías. Tiene un contenido en agua, 96%, tenemos proteínas, enzimas, glucosa y electrolitos. En cuanto al cristalino, tiene su importancia por el mecanismo de su intervención en la acomodación, porque él está suspendido por el ligamento, los ligamentos. Ellos producen una relajación que hace que este cristalino aumente su eje anteroposterior para de esta manera mejorar la visión de cerca. Esto es lo que vemos alterado, lo que conocemos como la presbicia, que ya esta capacidad de contracción o del aumento del diámetro anteroposterior del cristalino nos afecta y ya no hay una buena visión de cerca.
tiene un poder dióptrico entre 13 o 26. La función principal es enfocar las imágenes para que pasen directamente a la retina y tiene un índice de refracción de 1,420, de 1420. Acá vemos una estructura del cristalino, su cara anterior, la corteza, el núcleo, que en estas zonas es donde se producen las alteraciones que posteriormente vemos en la formación de las cataratas. Acá vemos otra imagen donde vemos el reflejo de acomodación, donde vemos que hay una contracción del músculo, se produce una tensión de las células, lo que aumenta el espesor central. El vitrio es un gel que vamos a encontrar en la cámara posterior, también tiene su importancia porque él va a tener una gran intervención en lo que es la cámara posterior y los procesos que puedan afectar a nivel de la retina también. Está formado en un 99% por agua, sodio, glucosa y ocupa toda la cámara posterior. Está formado por fibras de colágeno y ácido hialurónico, que es su mayor componente. Tiene unas fuertes uniones a nivel de la membrana limitante interna, la base del vitrio, el nervio óptico y los vasos sanguíneos. Esto es una gran importancia porque por traumatismo o por algunas enfermedades puede verse afectada alguna de estas uniones y producirse unos desprendimientos de vitrio que puedan posteriormente generar problemas a nivel de retina. Nos da una función de soporte que va a soportar o va a tener adherido la retina y nos va a dar un soporte anterior de la cara posterior del cristalino. También representa una barrera de difusión, interviene en el metabolismo y tiene su importancia refractiva, porque si este vitrio está alterado su transparencia, también va a llegar de una manera va a ser más difícil llegar las imágenes a la retina. Bueno, hasta acá el resumen de la fisiología ocular. Bueno, doctor Álvarez, muchas gracias por la ponencia, muy esclarecedora, muy didáctica. Agradecemos también a todos los que han participado a distancia y bueno, nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias a todos.